Dios los bendiga, hermanos, una vez más. Bienvenidos a la escuela dominical, clase para los adultos, nuestro estudio número 16. Me gustaría si pueden, ahí donde están, vamos a hacer una oración, amén. Si está trabajando en algún lugar peligroso, va manejando, no cierre los ojos, amén, pero vamos a darle gracias a Dios, amén, para que nos ayude a pasar un buen tiempo, amén, y podamos aprender algo de su palabra en este día. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que me das una vez más de compartir, Señor, la escuela dominical, Señor. Nuestra oración, Padre, es que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude, Padre, a aprender, Señor, de tu palabra una vez más, escudriñar, Señor. Y te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das, la libertad, Señor, y los medios también, mi Dios Padre Celestial, de poder seguirnos congregando a través de estos medios, Señor, y poder estudiar tu palabra, mi Señor. Te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos, mi Dios, que se dan el tiempo también, Señor, de disfrutar, Padre, de escudriñar, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta ocasión nos toca el estudio número 16. Amén. El título es un ministro de oración. Amén. Y el pensamiento central dice: la calidad de los gobiernos depende en gran parte del apoyo espiritual que la iglesia les ofrece. Amén. La calidad de los gobiernos depende en gran parte del apoyo espiritual que la iglesia les ofrece. El texto que sobresale en esta clase es el 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Amén. Y nuestra lectura antifonal se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 7. Para empezar, leemos el versículo 1. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora voy a leer el versículo 5 en adelante. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Y para reforzar la clase también tenemos Primera de Pedro capítulo 2 versículos 13 al 17. Dicen: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y termina en el 17 diciendo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bueno, hermanos, de acuerdo a la Biblia, hay tres instituciones establecidas por Dios. Amén. Uno es la familia, dos es la iglesia, y la tercera son las autoridades civiles. Amén. Y el bienestar de la sociedad puede ser afectado de acuerdo a la actitud que mostremos hacia estas tres instituciones. Amén. Si alguna de ellas es desatendida o abandonada, la estabilidad de la sociedad se afecta notoriamente. Por ejemplo, si la familia se deteriora por la infidelidad o la falta de respeto o carencia de valores, los pueblos se convierten en un desastre, sin una conciencia moral. Nunca podrá haber una buena sociedad donde no hay un alto concepto
de la familia. Por otro lado, si una sociedad no considera el valor espiritual de la iglesia, también se deteriora. Amén. Ya que la palabra de Dios dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Pero así como la familia y la iglesia desempeñan un papel de mucha importancia en el buen desarrollo de los pueblos, también lo es sus gobiernos. Amén. Todo aquel que enseña que todo gobierno humano es del diablo y que los cristianos no tienen ninguna obligación de estar sujetos a las autoridades terrenales, ni de obedecer sus leyes, y ni pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas enseñanzas son antibíblicas, porque la palabra de Dios lo que hace es contradecir esta enseñanza. ¿Me? Cuando Jesús se le preguntó si era lícito dar tributo a César, él respondió: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Dando a entender que tenemos responsabilidades, amén, tanto ante las autoridades terrenales como ante Dios. Amén. Si Cristo hubiera sostenido lo contrario, habría dicho: no den a César nada, porque todo gobierno humano es del diablo. Amén. Pero no fue así. Ahora, aunque muchos cristianos tienen la convicción de que las autoridades terrenales han sido establecidas por Dios, hacen una división muy marcada entre ellas y los asuntos espirituales. Estos consideran que es un deber cumplir con la iglesia, pero no necesariamente con los gobiernos de la ciudad o del estado o inclusive a nivel federal. Para estos cristianos, violar las enseñanzas de la iglesia es un pecado, pero pueden violar las leyes humanas sin ningún problema. Y tal es el caso de algunos pastores que se la han pasado últimamente en cortes, pelea y pelea, porque no quieren obedecer un mandato del gobernador con respecto a usar máscara dentro del edificio, sino tratar de hacer distanciamiento social. Y si hemos llegado hasta donde hemos llegado, y que los edificios se han cerrado, ha sido por esta misma rebeldía. También, tal es el caso de este último pastor que acaba de morir el lunes por consecuencia también del COVID-19, algo que se ha venido repitiendo y repitiendo con pastores que se han mostrado rebeldes contra las recomendaciones de los expertos de salud pública. Esto último pasó en el estado de California, en San Bernardino County. Ya le habían ordenado no tener servicios sin distanciamiento social y sin máscara en diferentes ocasiones. Se les pidió que cumplieran con la orden porque ya había algunos contagios que fueron conectados hacia esa iglesia, algo que pues no quiso obedecer y volvió a tener servicios de forma irresponsable y una forma rebelde. Y ahora pues el problema es que dejó un montón de gente confundida, con más preguntas que respuestas. Este no es un caso aislado, se siguen repitiendo y se siguen repitiendo. Este es un problema. La verdad pues que Dios nos ayude con esta situación, tanto dentro y fuera de la iglesia, porque no importa qué tan bien hagamos dentro de la iglesia en cuidarnos, si no nos cuidamos en casa, si no nos cuidamos en la calle, pues lo que está pasando últimamente es que los hospitales se están saturando otra vez y el gobierno estatal o a nivel condado se están viendo presionados a pasar órdenes más severas también para tratar de mitigar los contagios y las muertes. El enfoque no es atacar la iglesia como muchos lo dicen así, sino es de mitigar todo este problema. Son muchas personas que no van a tener una Navidad en este año, no van a poder estar con sus seres queridos. Y a diario nada más en este país estamos perdiendo una grande cantidad de personas. Necesitamos hacer conciencia en todo esto. Bueno, vamos entonces a ver este deber que tenemos como creyentes, amén, a través de la Escritura, amén. Leímos el versículo 1 y 2, una vez más: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Versículo 2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. La exhortación aquí presentada es que se ore por todos los hombres, amén, pero de una manera especial por los gobernantes.
aquí el apóstol resalta la importancia de esta exhortación utilizando 4 palabras. Dice rogativas, número 2, oraciones, número 3, peticiones, y la cuarta es acciones de gracias, amén, o acción de gracias. Algo que debemos tomar en cuenta es que cuando Pablo escribió esta carta, Nerón ya había incendiado la ciudad de Roma para luego culpar a los cristianos, amén. Y ya como consecuencia de esta acusación, los cristianos que les sucedió fueron perseguidos por todo el imperio romano, amén. Pablo pudo haber orado que Dios eliminara a los gobernantes que no le sirven o que persiguen a la iglesia, etcétera, etcétera. Sin embargo, no fue así. La palabra rogativas en el original griego posee mucho más fuerza que la palabra oraciones. Todas las rogativas son oraciones, pero no todas las oraciones son necesariamente rogativas. Amén. Lo que está diciendo aquí es que las oraciones vayan cargadas de una intensidad especial, que sean verdaderos ruegos, o sea, que sean oraciones bien fervientes. Amén. Esta exhortación por parte del apóstol de orar, rogar, interceder, dar gracias por las autoridades y estar sujetos a ellas, difiere mucho de lo que es la actitud de muchos predicadores de hoy en día. Cada vez hay más y más que se hacen famosos, atacando a los gobernantes y haciendo de la política el tema medular de sus sermones. Tal es el caso de un pastor que dijo en televisión nacional que todos los cristianos que votaron por Biden van a ir al infierno y que se han echado encima una maldición hasta la 4ª generación. Amén, ¿hasta dónde llega la ignorancia? Amén. Mi respuesta a este y muchos como él que profetizaron mentiras es la misma que le dio al carcelero por parte de Pablo y Silas. No te hagas daño, todos estamos aquí. El objetivo principal del apóstol en su petición es lograr que los cristianos vivan una vida quieta y reposada, pero una vida en piedad y sobre todo honestidad. Amén. Por otro lado, ¿cuántas veces el cristiano también desaprovecha la paz que Dios le concede? Amén. En lugar de cultivar una mejor relación con Dios. Amén. Ojalá aprendamos algo de todo esto. Amén. Se la lleva uno tranquila, amén. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, ¿cuántos no se enfrían en su vida espiritual? Amén. Quizás por eso los cristianos responden mejor bajo persecución, amén, y mantienen mejor la pureza que Dios espera de sus vidas. Cuando llega la libertad, ¿qué pasa? Pues se olvidan otra vez de Dios, amén. Bueno, el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, amén, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál es la enseñanza bíblica respecto a las responsabilidades que el cristiano tiene hacia los gobiernos civiles? Amén. Muy buena pregunta. Vamos a enumerarlas. Amén. Número 1, Dios desea que las autoridades civiles sean vistas como una institución divina. Amén. Esto nos lo deja claro la Biblia y no en sí como algo profano. Amén. No que las veamos estas autoridades civiles como algo secular que los cristianos no deben de apoyar. Eso no es lo que Dios quiere. Número 2, aprendemos también que los gobiernos terrenales no son inventos humanos que surgen por situaciones meramente circunstanciales, o sea, que salieron por un accidente, amén. Número 3, de no haber leyes, gobiernos, entonces se impone la anarquía, amén, lo que significa que cada quien hace lo que quiere, amén. No habría democracia, amén. Entonces, otro más, podemos decir, el número 4, el cristiano debe dar a César lo que es de César. O sea, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia aquí? Que el cristiano también debe pagar sus impuestos, amén. Eso es lo que enseña la palabra. El número 5, el cristiano debe ejercer su derecho al voto, amén, con el fin de que sean electos gobernantes que teman a Dios. Ese es el punto principal. Aquí hay una buena lista que les quiero dar que nos puede ayudar al momento de ejercerlo, amén, porque muchas veces nos confundimos y no sabemos cómo ejercer esto, amén. Algo que pudiéramos nosotros usar, que nos pudiera ayudar en esta lista es notar que sea un buen ejemplo como ciudadano, amén.
podemos investigar un poquito, amén. Algo muy sencillo es cómo es como padre de familia. Es muy importante también. Y no, todo esto es bien importante cuando se va a nombrar un nuevo juez también. Y no, esto es bien importantísimo, contimás. Alguien que va a sentarse en el Senado, en el Congreso, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta o inclusive en la Casa Blanca. Otra característica que podemos también mirar en esta lista es que tenga compasión hacia los más vulnerables. Amén. Aquellos con discapacidades. Amén. Aquellos que son mayor de edad. Aquellos que han servido a la patria, que han arriesgado su vida por la libertad que tenemos. Amén. Otro que no sea narcisista. Amén. Que no crea que el mundo gira alrededor de él. Que no sea racista. Imagínate, vivimos en un país donde todos somos inmigrantes. Nomás te imaginas tener una persona que favorece una raza por encima de otra. Que no sea autoritario, amén, despreciando e insultando a otros países. Que no sea prepotente, que no sea arrogante, que no menosprecie a los demás, que no necesite ser admirado, amén, que no sea intolerante, que se le pueda hacer preguntas, amén, que no sea agresivo. Y que no sea fanático, amén, porque el fanatismo es el ingrediente primordial de cultivo para el conflicto entre grupos y también entre personas, algo que lo único que trae es división, amén. Y en muchos lugares hay autoridades corruptas, amén, y es porque muchos no han expresado su preferencia por una persona temerosa de Dios. Y temerosa no necesariamente tiene que ser cristiana, amén. Porque quizás nunca haya un cristiano que se postule para un cargo de estos, porque simplemente es una carrera sumamente sucia. Pero alguien que teme a Dios puede hacer la gran diferencia entre un individuo sin escrúpulos morales, que sabe inclusive cómo manipular a la iglesia, ignorante, amén, con una simple fotografía. Amén. No se nos olvide del poder del libre albedrío, donde nos deja un campo libre para poder ejercer y mostrar amor, amén, hacia las leyes de Dios, hacia las leyes terrenales y hacia nuestro prójimo también, amén. Un error gravísimo, esto es en mi opinión, es el manipular a la iglesia para que vote por cierto partido, valiéndose de solo una cosa, como lo es el aborto, amén, sin dejar de restarle a la gravedad. Amén. La Biblia nos proporciona un poco de luz sobre esta palabra que se ha vuelto tan revolucionaria. Job capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, comienza con una pregunta: ¿por qué no fui escondido como abortivo? Como los pequeñitos, dice, que nunca vieron la luz. Versículo 17 dice, ahí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Y mira, Eclesiastés 6:3 dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, fíjate nada más, engendrare 100 hijos, no se le va ninguno de ahí, no hay absolutamente ningún aborto. Y si viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Solamente estos dos versículos, hay demasiado aquí para meditar. Y no dejarse manipular para favorecer a un corrupto que se vale del aborto, con el único fin de ganar el voto de los cristianos e implementar leyes contundentes en vez de programas sociales, programas educacionales, porque cuando estas leyes han sido practicadas, los abortos nunca han bajado y las vidas de las madres se han puesto en peligro porque como quiera que sea lo siguen haciendo en una forma clandestina. Amén. Creo que lo mejor es volver a nuestro primer amor como iglesia, amén, y orar a Dios y poner bien todo en balanza y apoyar a un candidato que creas que es el mejor para todo el país y nunca adorarlo como lo hacen muchos. Amén. Otro tema muy difícil de abordar para muchos cristianos porque les hierve la sangre al ver cómo se aprueban leyes, por ejemplo, que una pareja homosexual pueda adoptar a un niño como hijo. A mí también se me hace algo muy fuera del plan que Dios creó para la familia, pero el asunto es más complicado
para nada más tratar de resolverlo sin ir a la raíz del problema. Amén. Primeramente, tenemos miles de niños esperando por años ser adoptados. Amén. Y los estudios revelan que hay parejas homosexuales que han podido ofrecer el mismo cuidado, si no mejor todavía, para estos niños. Esto nos deja con otra pregunta. ¿Hasta dónde hemos caído como padres de familia? Esto no es sino el resultado del pecado, de una sociedad que ha descuidado las normas familiares. Amén. Y se han olvidado de Dios. Amén. Esto es un problema más grave. Amén. Algo muy importante que es, independientemente de quién ocupe los cargos públicos, es que debemos orar por ellos. Amén. Nosotros como creyentes debemos ser un ejemplo, amén, en obediencia a las leyes municipales, a las leyes estatales, a las leyes federales. Amén. Somos ciudadanos de dos reinos, el terrenal y el reino celestial. Amén. Y con ambos tenemos responsabilidades ineludibles. Amén, mis hermanos. Vamos a avanzar. Ahora en el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Ya sabemos que el deseo de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. La palabra salvos implica varios beneficios. Amén. Siendo el primero de ellos la salvación de la condenación eterna. Amén. ¿Cuál es esa condenación eterna? Bueno, es el infierno. Amén. Ser salvos además significa ser libres del poder del pecado. Amén. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Ser salvos también implica disfrutar de los beneficios de la vida en Cristo. Amén. ¿Cuáles beneficios diríamos? Bueno, beneficios tales como su presencia. ¿No es algo maravilloso, la verdad, sentir la presencia del Señor? Amén, aunque la cosa está difícil y la verdad no le damos forma, pero sentir su presencia, eso nos llena. Amén, es ese vacío innato tan terrible, amén, que nos consume, amén, pero cuando llega Jesucristo a nuestras vidas es maravilloso, amén. Ese es un beneficio glorioso, amén. Otro beneficio que tenemos es el fruto del Espíritu Santo, amén. Otro, sus dones. ¿Y qué tal esa relación íntima con Dios a través de la oración, a través de la alabanza? Amén. Todos estos beneficios. Ser salvo no es nada más un estado, sino también es un estilo de vida. Amén. Este es el deseo de Dios y Él puede usar circunstancias, amén, tales como leyes y gobiernos para que podamos tanto venir al conocimiento de la verdad y podamos también vivir mejor. Amén. Entonces, en la Biblia, mis hermanos, encontramos algunos casos donde un hijo de Dios fue de grande ayuda a algún gobierno. Amén. Por ejemplo, José, que interpretó los sueños de Faraón y recomendó medidas, amén, para los años de escaseces. No se puso ahí a palmearle en la espalda y a barbearlo y a defenderlo. No. Amén. Con mucho cuidado les dijo lo que Dios decía. Amén. Lo cual, amén, no solo salvó su país, sino también los países circunvecinos. Amén. De manera que un creyente puede traer cambios, amén, de consideración en los destinos de los gobiernos. Por ejemplo, en temas de inmigración. Amén. ¿Hasta dónde ha caído la iglesia, la verdad, en los que han tenido la oportunidad de aconsejar muchas veces? Del calentamiento global. Programas de unidad familiar, por ejemplo, de programas en contra del bullying. Amén, hazme favor, ¿a poco no podría alguien a ayudar en todo esto en vez de estar aplaudiendo? Y sobre todo en medios de tanta corrupción donde el cristiano o el evangélico puede ser ejemplo para aquellos que no conocen al Señor. Amén. También tenemos el caso de Daniel en la corte de Nabucodonosor, amén, interpretando su sueño y dándole consejos, amén. También lo vemos en acción con el rey Balsasar, amén, si recuerdan, con aquella escritura en la pared. Vemos también la influencia salvadora que la reina Esther ejerció ante el rey Asuero, amén. ¿Cómo no vamos a dar gracias a Dios por los gobernantes, amén, y reyes piadosos que han temido a Dios, amén, y trajeron grandes periodos de paz, amén, en los tiempos bíblicos y en los tiempos de hoy, amén, que han traído paz y que han traído prosperidad, amén.
Usted dirá, pero ¿de qué hablas? Bueno, con programas llenos de misericordia, como lo ha sido DACA, como lo ha sido TPS, como lo ha sido DED, como lo ha sido TDI, como lo ha sido TCI, entre muchos, amén. Todos estos como cuidados de salud, de emergencia o de discapacidad temporal o de asistencia de comida. Quizás tú desconozcas muchos de estos, pero quizás tengas a alguien cerca que ha sido bendecido, amén, con programas como estos, que ha traído salud mental, que ha traído paz, amén. Todo lo opuesto a personas que ejercen puestos públicos como dictadores, que lo único que traen es división, llevando al pueblo en cautiverio, tanto de hambre como de salud mental y física, amén. La verdad que Dios nos ayude a abrir los ojos, amén, a despertar y oler el café. Es tan sencillo como esto, amén. Bueno, vamos a avanzar porque parece que ya me enojé. Los versículos 5 y 6 dicen, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Aquí encontramos varias verdades con una fuerza doctrinal muy especial. Amén. Número uno, dice, existe un solo Dios. Amén. Y es bueno aclararlo, porque ¿quién iba a pensar que dentro del cristianismo surgirían grupos que enseñarían el politeísmo? Amén. Como lo son los mormones, amén, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que esos últimos días nunca se acaban, ¿verdad? Parece ser, pero enseñan que los fieles evolucionarían en un proceso de miles de años, amén, hasta que sean dioses como lo es ahora Jehová. Entonces, también estos están los que enseñan la doctrina de la superfe, amén, donde todos los cristianos son pequeños dioses. Todo esto, mis hermanos, son herejías. ¿Saben? No vamos a entrar en esto. Número dos, vemos que se afirma categóricamente en estos versículos que existe un solo mediador, amén, entre Dios y los hombres, amén, el cual, ¿quién es? Jesucristo, amén. Un solo mediador. Esta enseñanza se presenta en toda la Biblia, bajo diferentes énfasis y bajo diferentes figuras, también es solamente Jesucristo. Por ejemplo, Cristo afirmó ser el camino, amén. Cristo afirmó ser la verdad y también ser la vida, amén. Esto lo vemos en Juan 14:6, amén. Cristo nunca dijo que era un camino entre muchos, nunca dijo que Él era una verdad entre muchas, o una vida entre muchos, sino solo un camino, amén. Lo mismo es la luz del mundo y el pan de vida, amén. Jesucristo. Número 3, vemos que Cristo es mediador efectivo entre Dios y los hombres, amén. ¿Por causa de qué? ¿De qué, mis hermanos? Si cuando oímos nosotros Jesucristo hombre, nos da a entender que está hablando de su encarnación, amén. Por eso es que Él es un mediador efectivo, amén, a causa de su encarnación, amén. Esto lo hace un mediador entre Dios y los hombres, amén. Jesucristo hombre. Una vez que consumó su plan de redención, ascendió a los cielos, amén, con un cuerpo glorificado, amén, y con ese cuerpo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, amén. La glorificación del cuerpo de Cristo es vital para la fe cristiana. Esto yo lo tomo muy personal, amén, porque aquí señala la glorificación del cuerpo de los creyentes, amén, de nosotros, cuando Él venga por los suyos, amén. Cristo tuvo el derecho de sentarse a la diestra de la majestad con su cuerpo glorificado, porque con ese cuerpo venció las fuerzas de Satanás en la cruz, amén. De la misma manera, los creyentes hemos sido lavados con su sangre, amén, que hemos sido lavados con su sangre, recibiremos galardones, amén, en el día grande y temible del Señor. Esto es de acuerdo a lo que hemos hecho aquí en la tierra, amén, en esta vida. Entonces, mis hermanos, por último, ya estamos a punto de terminar. El versículo 7 dice, para esto yo fui constituido predicador, dice, y apóstol, y luego dice, digo verdad en Cristo, no miento, y luego sigue, y maestro de los gentiles en fe y verdad, amén. Hay ocasiones que Pablo se presenta como siervo, amén, hay otras ocasiones que se ha presentado inclusive como esclavo de Jesucristo, otras como apóstol, amén, otras como ministro de Jesucristo, pero en este versículo en particular se identifica como predicador, apóstol y maestro de los gentiles, amén. La palabra predicador antiguamente era usada en referencia a los heraldos del rey que proclamaban oficialmente los
los edictos reales, amén. Y la palabra apóstol, como ya sabemos, viene del verbo enviar, amén. Pero enviar con una misión, amén, de manera que un apóstol era uno que había sido escogido, instruido, comisionado y enviado formalmente para desempeñar una tarea específica, amén. Y a estos dos ministerios, Pablo añade el de maestro, amén, puesto que él desarrolló el ministerio de la enseñanza, amén, a través de las instrucciones que daba personalmente a las iglesias, amén, y también por medio de sus cartas, las cuales han sido de grande bendición, amén. Y para resumir, en este estudio, bueno, hemos tratado el tema de la importancia que tienen para los gobiernos, amén, las oraciones de la iglesia, independientemente de quién ocupe los cargos públicos. La iglesia debe orar constantemente por ellos. Esto es lo que nos enseña la palabra, amén. Bueno, si no estás de acuerdo, pues ora por su salvación primeramente, amén. Si tú crees que no tienen frutos, no dan frutos, pues oramos por la salvación, amén. Es una de las cosas que nosotros hemos estado orando, amén. Y para que escuchen la dirección de Dios, amén. Este es el trabajo de la iglesia, amén. Para mejor los periodistas abordan problemas serios, mientras muchos líderes religiosos solapan la mentira y la falsedad. La verdad, todo esto es el colmo, amén. Mientras las leyes terrenales no interfieran, mis hermanos, con las leyes de Dios, la obligación de todo cristiano es estar sujeto a ellas. Nadie ha pasado ninguna línea en pedirnos que nos cuidemos de esta pandemia, que usemos máscaras o que tengamos que cerrar el edificio. Nadie ha pasado ninguna línea, nos seguimos congregando de una forma o de otra. Ojalá sirva de algo, amén. Si quieren saber más sobre para quién fueron hechas las leyes, de acuerdo a la Biblia, les recomiendo que miren el estudio número 14 de la Escuela Dominical también para los adultos. Este estudio lo subimos el 25 de noviembre. Ahí lo van a encontrar en el canal. No olvidemos que como cristianos debemos mantener en alto la dignidad del hogar, amén, de la iglesia y de los gobiernos, amén. Y que la iglesia puede vivir quieta, reposadamente, no cuando se apasiona con la política, sino cuando practica lo que Pablo dice: rogar, orar, interceder y tener acciones de gracias. Amén. Tener acciones de gracias por aquellos que están en autoridad. Amén. Hay mucho por qué agradecerle a Dios. Bueno, mis hermanos, hasta aquí, y que Dios nos bendiga y que haya sido de grande bendición para ustedes. Amén. Y si gusta comentar algo, ahí están las herramientas, amén, para que pueda hacerlo, amén. Y hasta la próxima. Amén. Dios les bendiga. Amén.